que mira, desde el gobierno de Felipe Calderón se ha intentado derrotar militarmente a los carteles, acudiendo a los militares y a la Marina. Instancias que están en cualquier país del mundo entrenados para la guerra, para el conflicto armado. Y la participación del Ejército y de la Marina se entendió siempre como temporal y auxiliar a los policías. Todo el mundo entiende que la policía municipal, estatal, federal, es una policía que no ofrece garantías en la lucha contra los carteles. Sin embargo, el compromiso, tanto durante el gobierno de Calderón como de Peña Nieto, fue el crear una verdadera policía nacional con capacidad para controlar, para combatir desde el punto de vista policial y al servicio de la justicia a los carteles que azotan a México, especialmente en zonas del norte de México. Lo que está haciendo AMLO en esta oportunidad es exactamente lo que él dijo en campaña que no haría. José Miguel, ¿está apostando López Obrador a una estrategia fallida, como demostró ocurrir con el sexenio de Felipe Calderón, expresidente, y Enrique Peña Nieto también? Pepe está apostando a más de lo mismo. En la práctica son soldados y marinos entrenados por las fuerzas militares, por el ejército, y subordinados a ellos. Con un rótulo distinto, le llaman Guardia Nacional, pero no es más que un brazo armado del ejército para seguir adelante con las mismas tácticas de enfrentamiento de los carteles, que no han logrado reducir la violencia y que al contrario han aumentado en cuanto los índices, todos lo demuestran así, pero al mismo tiempo se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos armados, fundamentalmente el ejército. Por eso no debe recaer en mandos militares el control de la seguridad pública. Mira, todo el mundo entiende en México que uno no puede liberarse, lamentablemente, del ejército de la noche a la mañana. Pero la idea era, a lo menos teórica, era contar con un plan, una transición que permitiera gradualmente ir liberando al ejército de este tipo de tareas, que retornen a sus cuarteles y que estas funciones las asuma una policía profesional, capaz, una policía con capacidad realmente de combatir a los carteles, pero no seguir adelante con esta fórmula de enfrentamiento militar como si se tratara de un conflicto armado, que lo único que ha traído es más desgracia, más violencia, más abusos en México. Mira, hoy precisamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, aclaró en este punto específico diciendo no se está militarizando la seguridad al ponerla en manos del ejército, sino al contrario, se está policializando al ejército para atender esto. Lo dijo a modo de respuesta a las críticas. Mira, te lo pongo. Lo que vamos a hacer es si vale la expresión atípica, policialización del ejército, es decir, capacitar al mayor número de elementos posibles del ejército para realizar una tarea de seguridad pública a través de la Guardia Civil. José Miguel Vivanco, entonces Human Rights Watch, de todas maneras, a pesar de estas aclaraciones que hace el responsable del gobierno mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, ¿lo están viendo como algo peligroso, como algo riesgoso, darle superpoderes al ejército? Pero mira, es que no es darle superpoderes, los superpoderes los tiene ya el ejército de los tiempos de Calderón, cuando se les llevó a las calles, en las cifras extraordinarias, 70,000 soldados armados para ocupar prácticamente militarmente puntos neurálgicos y combatir y derrotar militarmente a las fuerzas militares. Yo creo que el planteamiento de Alfonso Durazo tendría sentido y tendría mayor credibilidad si esa Guardia Nacional estuviera bajo el control de él, es decir, de Alfonso Durazo, del secretario de Seguridad. De un civil, de un civil. De un civil, de una autoridad civil. Seguirá estando bajo el control y subordinado
al ejército. Un ejército que por lo demás, y digamos las cosas como son, Pepe, México se caracteriza por contar con un ejército que históricamente no ha estado jamás subordinado a la autoridad civil. Es una entidad bastante independiente, autónoma, frente a la cual hay que negociar. Los civiles negocian con los militares, con Sedena, y que ni siquiera han tenido un jefe de Sedena civil, son todos militares, y ellos tienen sus reglas propias. Sí, hasta ahora el ejército había intervenido de manera auxiliar, pero ahora con esta propuesta de creación de la Guardia Nacional se está haciendo muy evidente la presencia del ejército para controlar esta seguridad. Además, se acaba de aprobar que sea por lo menos 5 años el mando militar para que después pase a un civil. Demasiado tiempo, demasiado peligro en términos de derechos humanos, ¿crees tú? Yo creo, Pepe, que la situación no va a cambiar con esa fórmula y México va a seguir siendo un país que ofrece un deplorable récord en materia de derechos humanos, con altísimos índices de violencia, de homicidios, las tasas de homicidios están disparadas, y además lo voy a vincular esto con un acuerdo que se ha anunciado el día de hoy, Pepe, y que tiene que ver con el retorno a México de inmigrantes centroamericanos que solicitan el asilo en los Estados Unidos, pero que van a tener que esperar en México, sí, y van a ser retornados a México. Yo creo que eso va a ser objeto de juicios en los Estados Unidos. No creo que vaya a sobrevivir la fiscalización de los jueces federales, porque viola principios básicos, además de un hecho que es, yo diría, incontrovertible, y es que México no es un país seguro, no es un país que ofrece garantías para estos que van a estar esperando en México probablemente meses y años por que le aprueben su solicitud de asilo en los Estados Unidos. Y la razón por la cual México precisamente no es un país seguro es justamente por lo que estamos conversando, que es el combate militar al narcotráfico, que ha traído consecuencias nefastas para el país. Pues sí, José Miguel Vivanco, hoy está diciendo la Cancillería que por razones humanitarias, de respeto a los derechos humanos, pues, se van a quedar en México los asilados que buscan pasar a Estados Unidos, que son rechazados por Estados Unidos. Sin embargo, se genera una contradicción, porque el Instituto Nacional de Migración, a través de Tonatiuh Guillén, le ha respondido a la propia Cancillería: no tiene el Instituto Nacional de Migración capacidad para enfrentar jurídica y legalmente, y además con recursos propios, la estancia de los migrantes que nos retacha Estados Unidos a México, para esperar a que las autoridades estadounidenses les concedan o les nieguen el asilo. Lo dijo Tonatiuh Guillén de esta mañana, lo que consideramos una contradicción con lo que dijo la Cancillería. Mira. No podemos recibir, o sea, no estamos en condiciones de recibir. No tenemos el marco normativo, 2, no tenemos las condiciones operativas todavía. ¿Cuándo vamos a poder hacerlo? Cuando se resuelva la cuestión normativa y la cuestión operativa. No están resueltas. Esto es lo que dice Tonatiuh Guillén, el responsable del Instituto Nacional de Migración. Contradicciones provoca todo esto también, ya que lo tocaste, José Miguel Vivanco. Sí, Pepe, y además yo creo que Estados Unidos está violando un principio fundamental, que es un principio cardenal del refugio. Uno no puede retornar a una persona que ya ha entrado en territorio, en este caso de los Estados Unidos, a un país que no es seguro. Que el principio elemental de derecho es que no se puede retornar ya a esa persona que, insisto, se encuentra en territorio norteamericano mientras están procesando su solicitud de asilo político a los Estados Unidos, a un país como México que no cumple con los más mínimos estándares de seguridad, precisamente por lo que estamos hablando, los índices de violencia, de homicidio, los índices de personas ejecutadas, desaparecidas, en fin, donde contribuyen tanto los carteles como los agentes del Estado.